La marcha es un paso bípedo que permite el desplazamiento con bajo esfuerzo y mínimo gasto energético. Está influenciada por la postura. Es un proceso complejo que requiere el adecuado funcionamiento e interacción de diferentes estructuras, tales como un sistema de control a cargo del sistema nervioso central, palancas que provean el movimiento correspondiente a los huesos y fuerzas para mover las palancas a cargo del sistema muscular. La marcha se adquiere por imitación mediante un sistema de ensayo-error. Cada persona adquiere características propias determinadas por factores del desarrollo, como diferencias de masa y longitud de los segmentos corporales. El ciclo de marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina cuando el mismo pie contacta nuevamente con el suelo. El ciclo de marcha tiene dos periodos, soporte y balanceo. Se describen 8 fases, 5 para el soporte y 3 para el balanceo. El soporte es el tiempo que transcurre mientras que el pie está en contacto con el piso. El contacto inicial es cuando el pie que se adelanta tiene contacto con el piso. En la respuesta a la carga, el pie hace contacto total con el piso. En el soporte medio, la extremidad contralateral pierde el contacto con el piso. El soporte terminal es cuando el peso corporal está alineado con la cabeza de los metatarsianos y se transfiere la carga al pie contralateral. El prebalanceo es un punto de transición entre los periodos de soporte y balanceo. El balanceo es el tiempo que dura la extremidad inferior en el aire. El balanceo inicial o aceleración es cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla está en su flexión máxima. El balanceo medio termina cuando la tibia está en posición perpendicular al piso. Y el balanceo terminal o desaceleración se inicia con la posición vertical de la tibia y termina cuando la rodilla se extiende y el talón hace contacto con el piso. Tareas funcionales de la marcha. Su estudio nos va a facilitar el diagnóstico de la marcha junto con el pronóstico y el plan terapéutico. Tenemos que la primera tarea funcional es la aceptación del peso, la cual va a coincidir con las dos primeras fases del periodo de soporte, las cuales son contacto inicial y respuesta a la carga, en las que se verá cómo el peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga va a pasar de una cadena cinética abierta a una cadena cinética cerrada, lo cual requiere garantizar la amortiguación de la carga y la estabilidad para prevenir el colapso articular y con él la pérdida de equilibrio. Así se va a asegurar una libre continuidad y la progresividad de la marcha. Si efectivamente se cumple con esto, la primera tarea funcional es de afirmar que presenta una cadena cinética cerrada estable. Tenemos que la segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad, la cual se va a relacionar con las siguientes fases, el soporte medio y el soporte terminal. Tenemos que en esta se verá cómo el peso corporal va a recaer totalmente en la extremidad de apoyo, la cual va a demandar una gran estabilidad, y la extremidad contralateral se va a encontrar en balanceo. La tarea funcional se va a referir al avance de la extremidad. Va a estar asociada con 4 fases. Tenemos que es el prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. Esta fase va a garantizar que el pie se despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. El centro de gravedad en adultos se encuentra alrededor de la vértebra sacra 1 o vértebra sacra 2 y varía de acuerdo a las características antropométricas. En la marcha, el centro de gravedad sufre desplazamientos alternados hacia la derecha. Estos desplazamientos garantizan que el peso caiga directamente sobre la base de soporte o el área de pie de apoyo de acuerdo con la fase en la que se encuentre. Los desplazamientos se relacionan directamente con el consumo de energía. En la marcha normal el gasto es mínimo, pero ante cualquier irregularidad en los desplazamientos del centro de gravedad va a haber repercusiones en la eficiencia de la marcha. En el recorrido del centro de gravedad en la marcha se destaca una curva sinusoidal suave. Hay mecanismos de control para prevenir el deslizamiento exagerado del centro de gravedad. Un mecanismo de control para prevenir el descenso mayor es la rotación pélvica. Esta va acompañada a los movimientos de la extremidad inferior.
En el caso contrario, que sería la elevación mayor del centro de gravedad, hay dos mecanismos: el descenso pélvico, que se da en el lado sin soporte, y la flexión de la rodilla, que se presenta en la parte media del periodo de soporte. También hay mecanismos de control para hacer la trayectoria del centro de gravedad más horizontal. Estos mecanismos son los movimientos de la rodilla, tobillo y pie, que sucede en el periodo de soporte, y el aplanamiento de la bóveda plantar, en donde ocurre un aplanamiento de los arcos longitudinales y transverso del pie. Otro mecanismo importante que vamos a encontrar en el estudio de la marcha normal va a ser la función del talón, tobillo y antepié, el cual el primer mecanismo de mecedora es del talón, que se va a encontrar presente durante el movimiento de contacto inicial, el cual va a comenzar con la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. La tuberosidad del calcáneo nos va a servir como eje para el pie y la pierna, el primero en dirección del piso para ampliar la base momentánea de soporte y la segunda en busca para seguir el avance secuencial del peso corporal para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo de mecedora es el tobillo, el cual, una vez que el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo va a permitir un desplazamiento corporal hacia adelante, lo cual va a corresponder con las fases de respuesta de la carga y soporte medio. El tercer mecanismo de mecedora es el antepié, el cual va a estar presente durante el soporte terminal. Cuando el peso corporal se va a alinear con las cabezas de los metatarsianos, el talón se levanta y va a tomar como eje las articulaciones metatarsofalángicas, las cuales van a asegurar la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. Dentro de los elementos que conforman a la marcha tenemos la movilidad articular, la cual se va a poder evaluar mediante distintos elementos, como es el electrogoniómetro, que usa transductores electrónicos en contacto corporal, programas especializados para el análisis de movimiento, sistemas multicámaras adaptados a un computador que ayudan a garantizar las 3 dimensiones, y la fotografía con flash estroboscópico y videografía simple. Todos estos a través de marcadores reflectores ubicados en puntos óseos específicos como el trocánter mayor, el cóndilo femoral lateral y el malleolo peroneo, entre otros. Las diferentes articulaciones involucradas en la marcha van a tener rangos de movilidad diferentes de acuerdo al periodo de marcha en el que se encuentran. En el contacto inicial, la cadera se va a encontrar en una flexión de 30 grados, mientras que la rodilla, el tobillo y las articulaciones metatarsofalángicas se encuentran en posición neutra de 0 grados. En el periodo de respuesta a la carga, la cadera se va a encontrar de igual manera en una flexión de 30 grados, la rodilla se va a encontrar en flexión de 15 a 20 grados, el tobillo en una plantiflexión de 15 a 10 grados y las metatarsofalángicas se encuentran neutras. Dentro del periodo de soporte medio, la cadera se va a encontrar en una flexión de 10 grados puesto que ha disminuido, la rodilla se encuentra en flexión de 5 grados, el tobillo en una dorsiflexión de 5 a 8 grados y las articulaciones metatarsofalángicas se encuentran en posición neutra de 0 grados. En el soporte terminal, la cadera se va a encontrar en una extensión que puede ser de 10 grados, sumando los 5 grados de extensión de cadera y los 5 grados de rotación pélvica. La rodilla se encuentra en una posición neutra de 0 grados, el tobillo en una dorsiflexión de 10 a 12 grados y las articulaciones metatarsofalángicas en una extensión inversa. En el periodo de prebalanceo, la cadera se va a encontrar en una posición neutra de 0 grados, la rodilla va a llegar a su máxima flexión, que va a ser de 30 a 40 grados, el tobillo se va a encontrar en una plantiflexión de 20 grados y las articulaciones metatarsofalángicas en una extensión inversa. En el periodo de balanceo de la marcha, dentro del balanceo inicial, la cadera se va a encontrar en una flexión de 20 grados,
La rodilla a flexión de 50 a 60 grados, que va a ser su máxima flexión. El tobillo en una plantiflexión de 5 a 10 grados y las articulaciones metatarsofalángicas se encuentran neutras. En el balanceo medio, la cadera va a encontrarse en una flexión de 30 grados, la rodilla en una flexión de 25 a 30 grados, el tobillo se encuentra neutro, así como las articulaciones metatarsofalángicas. El balanceo terminal, la cadera se encuentra en una flexión de 30 grados, la rodilla se encuentra neutra y el tobillo, así como las articulaciones metatarsofalángicas, también se encuentran en una posición neutra de 0 grados. La cinemática se encarga del estudio del movimiento sin tener en cuenta las fuerzas que lo producen. Estudia la geometría del movimiento, analiza y describe los desplazamientos, los movimientos articulares, velocidades, aceleraciones, tanto lineales como angulares. La cinética se ocupa de las fuerzas que generan el movimiento. La fuerza se define como una presión o tracción que produce, impide o modifica el movimiento. Por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial con dirección y sentido. En el estudio de la marcha se distinguen fuerzas internas y externas. Las internas básicamente hacen referencia a la acción muscular y restricciones óseas, capsulares y ligamentosas. Las fuerzas externas consideran las fuerzas de gravedad, inercia y de reacción del piso. La gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Actúa sobre el centro de la masa de cada segmento y va hacia abajo al centro de la Tierra, es decir, es unidireccional. La inercia hace referencia a la propiedad que poseen los cuerpos de tender a no modificar su estado de reposo o movimiento, sino es por la acción de una fuerza que lo saque del estado de equilibrio o que modifique la velocidad y la dirección del movimiento. Las fuerzas internas y externas actúan sobre las articulaciones directamente generando torsiones o torques. Un torque se refiere al efecto de giro o tendencia de rotación que sufre un cuerpo sujeto a un punto fijo en uno de sus extremos y con libertad de movimiento en el otro extremo. La fórmula que permite conocer la magnitud del torque es T es igual a fuerza por distancia. Conocer la fuerza implica la magnitud de la acción dominante generada por un músculo o grupo muscular específico sobre la articulación. Es por ello que cuando domina un grupo muscular específico en una articulación, se referirá, por ejemplo, a un torque interno flexor o extensor, según sea el caso. El torque externo generado por la fuerza de reacción del piso durante la marcha depende de la orientación espacial con respecto a los ejes de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo. Si se intenta materializar la fuerza de reacción del piso por medio de una línea en el plano sagital, es fácil comprender que irá en la misma dirección de la línea de acción del peso corporal. Esto quiere decir que de acuerdo con la orientación de la extremidad inferior, que recibe y soporta el peso del cuerpo a través del centro de presión constante, el cual se desplaza continuamente en cada fase de la marcha, se deduce la ubicación espacial de la fuerza de reacción del piso, que será en sentido contrario. Si esta fuerza pasa por detrás del eje articular del tobillo, genera un torque plantiflexor y al contrario, si su ubicación es anterior, produce un torque dorsiflexor.
En la articulación de la rodilla, si la orientación de la fuerza de reacción del piso es anterior, genera un torque extensor y si es posterior, un torque flexor. A la altura de la cadera, si la fuerza de reacción del piso es anterior, produce un torque flexor y si es posterior, un torque extensor. Durante el marcha vamos a tener tres mecanismos de control para que el centro de gravedad no se rote, se eleve demasiado o se lateralice. Cuando la pierna a analizar va a entrar en el contacto inicial, la pelvis va a rotar hacia adelante 4 grados y cuando la pierna contralateral está en el periodo de prebalanceo va a rotar otros 4 grados hacia atrás. En total van a ser 8 grados. En el ascenso y descenso de la pelvis vamos a tener que la pierna que esté sin apoyo va a descender 5 grados la pelvis, mientras que la pierna que tenga todo el apoyo va a ascender 5 grados. En total nos van a dar 10 grados de amplitud. El mecanismo de control para que el centro de gravedad no se desplace demasiado lateralmente se va a dar cuando se acepta el paso y cuando se entra en el periodo de prebalanceo de una pierna a otra. Y la pelvis va a desplazarse de 2.5 centímetros. Ahora vamos a ver el análisis de la marcha. Tenemos 3 planos para analizar la marcha: sagital, frontal y transverso. Y ahora vamos a realizar el análisis de la marcha de la pierna derecha. En el contacto inicial, en el plano sagital vamos a observar que la cadera está en flexión de 30, la rodilla y el tobillo en neutros. El tronco va a tener una rotación contraria a la rotación pélvica que va a haber. En el plano frontal, el hombro va a estar flexionado y el otro hombro va a estar en extensión. En el plano frontal, la cadera, el tobillo y la rodilla van a tener un valgo fisiológico. En la respuesta de la carga o aceptación del paso, tenemos a la cadera en flexión de 30, la rodilla en flexión de 15 a 20 y el tobillo en plantiflexión de 10 a 15. En el soporte medio vamos a ver que la cadera reduce su flexión a 10 grados, la rodilla la reduce a flexión de 5 y el tobillo pasa a dorsiflexión de 5 a 8 grados. Desde este plano también se puede observar el tronco en extensión y ascenso. En el plano frontal vamos a observar que la pelvis va a descender en la que está en soporte medio y va a ascender en la que está en balanceo inicial. En el soporte terminal la cadera pasa a una extensión de 10 grados, la rodilla se queda neutra, el tobillo tiene una dorsiflexión de 10 a 12 grados. Y el tronco va a comenzar a descender. En el plano frontal observaremos que la pelvis va a comenzar a rotar hacia atrás y va a haber unos pequeños desplazamientos laterales que van a transferir la carga del cuerpo. En el prebalanceo la cadera va a quedar como neutra, la rodilla va a alcanzar una flexión de 30 a 40 grados y el tobillo una plantiflexión de 20 grados. En el balanceo inicial vamos a tener a la cadera en flexión de 20 grados, la rodilla va a alcanzar una flexión máxima que va a ser de 50 a 60 grados y el tobillo va a tener una plantiflexión de 5 a 10 grados. Y en el plano frontal y transverso va a comenzar a verse el descenso de la pelvis en la pierna que está en balanceo inicial y el ascenso en la pelvis en la que está en soporte medio. En el balance medio vamos a observar que la cadera regresa a una flexión de 30 grados, la rodilla regresa a flexión de 30 y el tobillo va a quedar como neutro, pero va a aparentar que tiene 90 grados. El balanceo terminal va a parecerse mucho al contacto inicial, ya que solamente es que el pie no ha contactado con el piso, pero se tiene la cadera en flexión de 30, la rodilla y el tobillo en neutros, y el tobillo sigue aparentando tener una amplitud de 90 grados. Y aquí pueden observarse todos los pasos en conjunto, pero es muy difícil observar cada uno de ellos, ya que suceden muy rápido. Para el examen de la marcha normal vamos a tener ciertos parámetros que nos van a ayudar a reconocer una marcha patológica y una normal. En este caso se evalúa la normal. Va a haber una longitud de paso largo zancada, longitud de peso y ancho de paso, y igualmente el ángulo de paso. Empezamos con la longitud de paso largo o zancada, que va a ser la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. En ocasiones se confunde con el ciclo de la marcha, pero es determinante aclarar que uno es un parámetro espacial mientras que el otro es temporal.
Aunque sus definiciones parezcan similares, generalmente para su medición se selecciona el contacto inicial de una extremidad hasta el próximo contacto inicial de la misma extremidad. Esto en ningún momento significa que no se puedan seleccionar otros eventos iguales para su medición. Por ejemplo, la pérdida de contacto de los dedos de un pie con el piso hacia el próximo despegue de un mismo pie. Pasamos a la longitud de paso o paso corto. Sería la distancia lineal en metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de una extremidad, hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. La comparación de los registros que permite la medición, tanto del paso corto derecho como el izquierdo, proporciona información de la simetría de la marcha. Vamos a tener posteriormente un ancho de paso. Está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Por ejemplo, los talones. Es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Esto significa que con un ancho amplio de paso la persona incrementa su estabilidad y equilibrio en cuanto a la marcha. Vamos a tener un ángulo de paso, que sería lo último dentro del examen de la marcha normal, que se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Normalmente el ángulo es de 5 grados a 8 grados. Una deficiencia de torsión de origen pélvico, femoral, tibial o podal puede generar el incremento del ángulo de paso o su inversión, en cuyo caso se registra como negativo. Todos esos parámetros van a ayudar a un buen examen de la marcha. Sin embargo, es posible que el ángulo no sea el adecuado, por lo tanto se requiere de laboratorios especiales para el ángulo de la marcha y zancada. A continuación se describen términos que nos van a ayudar al examen de la marcha. Entre ellos empezamos con ciclo de la marcha. Lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Generalmente se selecciona el contacto inicial para su descripción al inicio y culminación. En este sentido se registra el ciclo de la marcha de la extremidad inferior derecha e izquierda para establecer que permita identificar alguna asimetría. Tenemos un periodo de paso referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y al mismo evento del pie contralateral. Por ejemplo, el tiempo que transcurre entre el contacto inicial del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo se refiere como el periodo de paso de la extremidad inferior izquierda. En este paso es la que avanza. Tenemos un periodo de soporte, que es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso, o sea el talón, hasta el momento de despegue de los dedos del mismo. En este periodo, el centro de la gravedad del usuario, ubicado teóricamente a la altura de la primera o segunda vértebra sacra, por delante del cuerpo vertebral, debido al número de factores que influyen y hace fluctuar su ubicación entre las personas, describe un arco de circunferencia cuyo radio es el eje longitudinal de la extremidad inferior en apoyo, de forma similar a los parámetros anteriores. Tenemos un periodo de balanceo. Es el tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del pie que pierden por completo relación con el piso. Sería hasta el punto del contacto del talón con el suelo. También exige el registro de las dos extremidades. Durante este periodo se invierte la cadena cinética, es decir, pasa de ser cerrada a abierta, pues el punto fijo lo constituye la articulación coxofemoral y el móvil, el pie. Frecuencia o cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en un minuto. La frecuencia determina el ritmo y la rapidez de la marcha, que autoselecciona toda la persona cuando camina naturalmente. Varía de acuerdo con la longitud de las extremidades, el peso corporal y la habilidad al caminar, y disminuye con el proceso de envejecimiento. De mismo modo, el incremento de la cadencia conlleva el aumento del ancho de paso y la disminución del ángulo de paso, que ya se explicaron previamente. Normalmente se encuentra entre los 90 y los 140 pasos por minuto. Vamos a pasar a velocidad. Es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Se expresa en metros sobre segundos. Constituye una variable que indica la habilidad para caminar. Establece una relación con la cadencia y la longitud de paso de largo.
Los acortamientos llevan consigo desórdenes cuando no sobrepasan los 3 centímetros, sin calzados especiales. Cuando un miembro está cortado, el sujeto puede elegir entre varios métodos de compensación. Entre ellos, extender al máximo el miembro más corto y andar sobre la punta del pie. Esto le facilita una elevación. Segundo puede ser doblar el miembro más largo por flexión de la rodilla y de la cadera, pudiendo llegar a marchar sentado. Por último, se puede asociar los dos métodos, doblando la rodilla del lado normal y apoyándose sobre la punta del lado más corto. En los grandes acortamientos, donde el acortamiento es de 12 centímetros, el sujeto asocia la marcha sobre la punta de la marcha en flexión de la rodilla, y este acortamiento no ha llegado a su término. El acortamiento es tan importante que la flexión de la rodilla opuesta llega al máximo. El sujeto por este lado marcha sentado, siendo insuficiente el impulso del lado más corto, inclina el torso hacia adelante durante el apoyo del miembro sano en el suelo. Es ya un ejemplo de saludo destinado a compensar el impulso deficiente. El paso posterior está limitado en el lado más corto. El centro de gravedad tiene oscilaciones que pueden aumentar considerablemente si el lado de la rodilla normal, que se adapta por flexión, se endereza demasiado durante su apoyo unilateral. Ni en un caso ni en el otro existe paso pelviano. Por esto, el paso posterior está aumentado, mientras que es muy reducido el del miembro normal hiperflexionado. Por el contrario, el paso anterior es importante en el lado normal y nulo en el acortado. Las huellas confirman estas desigualdades. El centro de gravedad presenta ligeras ascensiones alteradas. En el apoyo sobre el miembro normal, esta ascensión es más notable, pero está velada por el saludo, y así es como el punto máximo de ascensión parece producirse cuando el sujeto está en apoyo sobre el miembro más corto, porque en este momento el tronco se endereza. En este apartado comenzamos con lo más importante, que son las zapatillas de punta. Estas elongan la pierna. Varían longitud y anchura dependiendo de las medidas del pie. Debe cubrir toda la longitud de la tercera falange. El tipo de pie ideal para este deporte sería el pie polinesio, que es cuando todos los dedos se encuentran en una misma longitud y anchura, y de igual manera el largo del pie. Para la distribución del peso en punta requieres un refuerzo de punta amplio. El tobillo y pie, que son fundamentales en este deporte, requiere una flexión completa plantar del pie y el tobillo un mínimo combinado de 90 grados. El tobillo es estable en la totalidad de la posición de punta, debido a que el labio posterior de la tibia se cierra junto al calcáneo y la articulación subastragalina está bloqueada con el talón. La distribución de fuerza sería al caminar en zapatillas de punta duplica la presión máxima en comparación con el pie descalzo. El peso. El peso corporal es soportado con las puntas de los dedos de los pies, que están relativamente neutral con respecto al eje longitudinal del pie. La rotación. El fémur rota por la acción de varios músculos, entre ellos rotadores de cadera. Tal es el caso del piramidal, gémino superior, gémino inferior, obturador interno, obturador externo y cuadrado crural. La rotación se extiende a través de los muslos, piernas y pies, alineando rodillas con pelvis y el tobillo perpendicular al suelo. Dejando a un lado la biomecánica, dentro del ballet tenemos ciertas lesiones. Tal es el caso de la hipertrofia cortical, que se observa en metatarsianos primero, segundo y tercero. El segundo metatarsiano se afecta con un engrosamiento circunferencial, mientras que el primer metatarsiano es menos implicado y muestra un engrosamiento asimétrico de la cortical lateral del eje. Las fracturas por estrés también se producen en el pie y el tobillo, y son más frecuentes en bailarinas que en sus homólogos masculinos. En el pie, las fracturas por estrés ocurren generalmente en el eje proximal o metáfisis de los metatarsianos segundo y tercero, que son los huesos con la menor movilidad. Las lesiones por tensión también se han observado en el astrágalo, presumiblemente debido a la fuerza transmitida a través del astrágalo durante el baile en punta. El síndrome de pinzamiento posterior describe un síndrome de dolor y comprensión en el tobillo posterior. Puede ocurrir secundariamente a un hueso trígono. El proceso de prominentes posterior del astrágalo o prominencia en dorso del calcáneo. En las bailarinas, este síndrome se produce por la flexión plantar repetitivos
necesaria para el ballet, incluyendo el baile de puntas. Una lesión del flexor largo del dedo gordo y tendones peroneos también se producen en los bailarines de ballet. El tendón del dedo gordo activamente flexiona plantarmente el dedo gordo en la articulación interfalángica, mientras que la flexión plantar del peroneo largo, ambos también funcionan como estabilizadores dinámicos del arco longitudinal del pie. Flexión repetitiva plantar y la flexión dorsal del pie y el tobillo, incluyendo repetitivas elevaciones a punta, puede conducir a lesiones del peroneo lateral largo del flexor largo del dedo gordo en las bailarinas. Hola, soy Fidel Cruz, estudio en la Facultad de Artes, la licenciatura en danza y tengo 21 años.